Voy a leer un pasaje de la palabra de Dios para iniciar esta predicación que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y voy a leer los versos del 14 al 16 de Mateo capítulo 5. Y leemos de la siguiente manera: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que se vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con frecuencia, Jesús se sentaba en diferentes lugares acompañado de sus discípulos para aconsejarle sobre la manera que debía ser su vida en este mundo y para identificar con ellos la forma en que ellos debían colocarse al servicio del reino de Dios. Y no lo hacía en la intención de que él quería tener un grupo de hombres y mujeres que le rindieran lisonjas a él. Él no andaba buscando que le rindieran pleitesía a él. De hecho, en muchas ocasiones que alguien vino a lisonjearlo y a decirle que él era lo máximo, él rechazó esas lisonjas hipócritas de mucha gente. Pero sí, él quería preparar a sus discípulos para que ellos pudieran estar dispuestos a ocupar el otro nivel en que él lo quería llevar. Él lo quería subir a un nivel diferente a lo que estaban las demás personas, porque él estaba asignando a sus discípulos una tarea muy especial. Pero ellos tenían que estar preparados emocional, espiritualmente y mentalmente para ocupar ese nivel. Y esto así, porque muchas veces a nosotros nos suben de nivel en el trabajo, o en la iglesia, o en donde estemos, y ese nivel a que hemos subido, antes que hacernos bien, nos hace mal, porque no estamos preparados emocionalmente, no estamos preparados espiritualmente para recibir ese nivel a que nos están subiendo. Y Jesús gradualmente se sentaba con sus discípulos a hablarle como un padre que habla a su hijo adolescente, indicándole cómo va a ser su vida de adulto. Los padres responsables, cuando tienen un hijo o una hija, se sientan con ella o con él en la medida que va creciendo, para indicarle cómo va a ser su vida cuando ya sean adultos y tengan que asumir por sí mismos responsabilidades. Mientras Jesús estaba con sus discípulos, él le indicaba lo que ellos tenían que hacer, pero había un momento en que Jesús ya no iba a estar. Entonces ellos iban a tener que asumir por sí mismos sus responsabilidades y tomar sus propias decisiones. Pero no la podían tomar efectivamente si no estaban preparados para ello. Tenían que estar preparados. En ese enseñar que Jesús daba a sus discípulos estaba también el indicarle todos los sufrimientos que ellos iban a tener, indicarle todas las dificultades que se iban a encontrar, los problemas que se iban a encontrar en este mundo. Pero me entusiasma la forma positiva en que Jesús aborda las dificultades que los discípulos iban a tener. Y en ese capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, él comienza hablándole de situaciones con las que se van a encontrar, pero no se lo dice como que eso es un gran problema que
que ellos van a tener. Comienza a hablarle de manera positiva. Por ejemplo, cuando le está hablando de que ellos, muchos de ellos, serían pobres en espíritu, él no le dice, ay, qué pena, estos pobrecitos en espíritu, tengo el corazón dolido por ustedes. No, él le dice en el capítulo 5, verso 2, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él no se está lamentando porque ellos van a ser o porque son pobres en espíritu. Le está diciendo, ustedes son dichosos que son pobres en espíritu, porque su espíritu depende del mío, y a ustedes les toca el reino de los cielos. Y le sigue diciendo, bienaventurados los que lloran. Oiga, y esto para mí es impresionante, cómo Jesús le dice, oye, son dichosos porque lloran, cuando debía estar llorando junto con ellos. Oh, pobres, les han hecho llorar, le han hecho sufrir. No, ustedes son dichosos porque están llorando, porque ustedes van a recibir consolación. Y así les sigue relatando una y todas las cosas. Ese listado de situaciones calamitosas en que los hombres se pueden encontrar, Jesús se lo plantea de manera positiva y termina diciéndole, dichosos son ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan contra vosotros toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, el sufrimiento del cristiano es un sufrimiento de esperanza, es un sufrimiento de gozo, es un sufrimiento de paz. Así que por más difícil que la vida nos esté golpeando, no tenemos por qué sentirnos afligidos, porque Jesús le enseñó a sus discípulos, y hoy nosotros aprendemos que esa aflicción, ese decir de nosotros, eso sí, asegurémonos que los males y los vituperios que dicen en contra de nosotros sea mintiendo. Porque si lo que dicen es verdad, entonces esa bienaventuranza no aplica y vamos a sufrir con dolor real. Pero cuando lo que dicen contra nosotros es mintiendo, entonces gocémonos y alegrémonos, porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Vosotros sois la sal de la tierra. La humanidad, en su ignorancia y en la maldad, es como un montón enorme de sal que no sirve para nada. La humanidad ha dañado el sentido que Dios había puesto en ello, el sentido real de la vida. No tienen un norte a donde dirigirse y está listo para podrirse. Ahora, en todo esto que antes le he dicho, ha sido el mecanismo que Dios ha preparado para que sus discípulos hagan la diferencia y se conviertan en esa sal que va a inyectarle de nuevo el sabor a ese mundo que se está dañando, que se está pudriendo. Y eso le toca a cada uno de nosotros, en quienes Él ha puesto su palabra, en quien Él ha puesto su conocimiento, para que podamos impactar en el mundo con ese mensaje de la palabra de Dios. Si los hombres de este mundo
no somos como debiéramos ser de acuerdo a la palabra, entonces somos como la sal. La sal que ha perdido su sabor, entonces no servimos para nada. Eso es lo que dice esta palabra que Jesús está enseñando a sus discípulos. Aun si nosotros aceptáramos y levantáramos las manos para aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y nuestro corazón no está dispuesto a servir a la causa de Él, seguimos siendo como esa sal que ha perdido su sabor. El hombre o la mujer de Dios tiene que estar involucrado en la causa de Cristo que se entregó por esta humanidad, que se entregó por nuestros pecados, que dio su vida en rescate de muchos. Nuestra luz debe brillar, y brilla haciendo buenas obras, obras que los hombres puedan ver. Y esto es porque el hombre o la mujer que tiene el Espíritu de Dios hace manifiesto el amor de Dios a nuestros hermanos. Decía un hermano aquí ahorita que él podía ver el amor de los unos por los otros en esta iglesia. Por lo que puede ver, ese amor, y precisamente no es porque usted lo diga, no es porque usted lo haga para que lo vean, sino porque los demás los pueden ver. Ahora bien, lo que hay entre Dios y usted debe quedarse con usted. Ahora, las cosas que usted hace en favor de los hombres tienen que verla. Pero tiene que tener cuidado de no pensar que las cosas que usted hace por los demás, la hace para que simplemente se vean. Lo que pasa es que el que tiene el amor de Dios y el que tiene la gracia de Dios en su corazón, hace buenas obras. Y de esa manera, y esa es la manera en la que podemos identificar si una persona tiene el amor de Dios en su corazón. Porque hay mucha gente que hace buenas obras, pero eso no significa que tiene a Dios en su corazón, ni que lo hace para agradar a Dios. Y hay un peligro en eso, y es que a veces comenzamos a hacer buenas cosas para que la gente nos reconozca, nos alabe y nos rinda pleitesía, porque somos buenos. Bueno, ni uno hay. El Señor preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y si no estamos andando en esas buenas obras, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Si estamos haciendo cosas para que los hombres nos reconozcan, entonces estamos sembrando para este mundo y no para el reino de Dios. Debemos apuntar siempre a la gloria de Dios, que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. En una oportunidad a Jesús le preguntaron, quizás para pegarlo de la espada, entre la espada y la pared, como decíamos nosotros aquí, que cuál era el gran mandamiento. Y si quiere podemos buscar en Mateo capítulo 22, los versos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante?
declarado, y eso es esa palabrita ahí es maliciosa. Voy a leer otra vez este pasajito que dice ahí: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante declarado por el Señor mismo? Ahí, como dicen la gente por ahí, en esa palabra había veneno. Pero Jesús nunca se dejaba provocar. Verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta ahí estamos bien. 38. Este es el primero y grande mandamiento. Ellos lo sabían. 39. Ahora, el segundo es semejante. Simplemente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí le dio un galletón, pero donde no pudieron moverse más. Porque siempre he dicho aquí que para nosotros es muy sencillo decir que amamos a Dios. Pero si ese amor que tenemos a Dios no se hace manifiesto en el amor que tenemos con nuestros hermanos, entonces ese amor que tenemos, que decimos tener a Dios, es vano y sin provecho. Entonces, en este pasaje que hemos leído, se desprenden dos circunstancias, dos formas en que Él está hablando, en que nosotros debemos manifestarnos. Primero, el amor hacia Dios, y segundo, el amor hacia el prójimo. En el primero tenemos la base del cristianismo. Es el cimiento sobre el cual se constituye la vida de devoción cristiana al servicio de Dios. Dios sirve a la humanidad porque Dios ama al hombre en su esencia total. Por lo tanto, nosotros debemos amar a Dios en toda circunstancia. Y ahí se muestra una relación vertical entre Dios y el hombre que tiene que ser manifiesta en una relación horizontal entre los hombres. Si esa relación vertical con Dios y esa horizontal con los hombres no se da en esa ecuación, entonces lo que estamos haciendo es vano y sin provecho. Tiene que existir una relación en ambas direcciones. Y este servicio está fundado en la idea que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 12, los versos 4 al 6, y es que nosotros somos un solo cuerpo. Y voy a leer esos versos que dice, verso 4 de Romanos capítulo 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada. Y esa gracia que se nos es dada es para que nosotros, con la capacidad y el don que Dios nos ha dado, sirvamos a Dios y sirvamos a nuestro semejante. Por ejemplo, y le pasó a todos esta mañana, probablemente, quizás a algunos no, pero cuando veníamos para acá, probablemente entramos al baño. Había que cepillarse los dientes. Los dientes están ahí, no se mueven para ningún lado, pero hay que cepillarse los dientes. Pero ¿qué necesita? Necesita las manos para hacer eso, ¿eh? ¿Cierto? Y tú dirás, bueno, ¿y para qué me sirve la mano? Bueno, para cepillarme los dientes. Bueno, pues tengo que bañar. ¿Para qué me sirven las manos? Para bañarme, Ahora, usted tenía que caminar para venir aquí o ir a tomar un carro para venir acá, pero tenía que caminar también. En eso que estamos diciendo, ya usted ha usado los pies, las manos, la mente, la boca, ha usado muchas partes de su cuerpo.
y todos tienen una importancia. Asimismo es la iglesia, y cada uno sirve a otro, porque usted no puede venir a la iglesia si no camina, aunque sea hasta tomar el carro, si no conduce el carro o si no paga de su bolsillo el dinero para que un taxi lo traiga, o tiene que venir caminando. Pero ya usted tiene que usar varios elementos para poder estar aquí y tener una mente dispuesta para escuchar la palabra de Dios. De modo que los miembros de nuestro cuerpo deben estar al servicio de los otros miembros. Si usted no se desayuna o no come, por la boca su estómago se vacía. Si se vacía, sus músculos se aflojan. Y si se aflojan, no puede caminar y no puede hacer nada. Entonces, por esa razón, la boca es útil para usted mantenerse fuerte y robusto cuando comes. Ese es el sentido que tiene el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. De tal manera que vemos en el pasaje que la iglesia se describe como un cuerpo cuya cabeza es Cristo y nosotros miembros para ayudarnos unos a otros y complementarnos unos a otros por medio de los dones. Qué hermosas canciones escuchamos cantar aquí, pero hay personas que tocan aquí que no cantan, pero son unos músicos excelentes. Hay personas que cantan pero no tocan un instrumento. Hay personas que ni cantan ni tocan, pero limpian la iglesia. Hay personas que no cantan ni tocan ni limpian la iglesia, pero predican el evangelio. Entonces, todas esas capacidades que Dios nos ha dado deben estar al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos y por ende al servicio de Dios. Debemos tener mucho cuidado porque cuando nosotros tenemos cualidades especiales, surge o puede surgir algo natural que nosotros tenemos, que es el orgullo. Y el orgullo es un pecado que está en la naturaleza humana y necesitamos que nos llamen la atención esporádicamente, y nos pasa con frecuencia a todos nosotros, que a veces surge en nosotros ese orgullo por nuestras capacidades. Pero también existe lo contrario, que son aquellas personas que se sienten que no son nada y que no tienen ninguna capacidad para hacer nada, por lo tanto se cruzan de brazos y no hacen nada. Tenemos que hacer todo el bien que podamos los unos a los otros para provecho del cuerpo de Dios. Y es que no sabemos qué tanto poder tenemos, por lo tanto no lo podemos usar apropiadamente, porque no nos hemos dado cuenta que Dios nos ha dado un poder especial para ponerlo al servicio de su causa y al servicio de las causas de los demás. Pero nunca debemos estar orgullosos de los talentos que tenemos, sino cuidarnos de utilizarlo con humildad. El pretexto que a veces usamos para no hacerlo es que no soy nada, o sea, no sé, me quedaré quieto, no haré nada, sino que ese no soy nada es un pretexto nada más para no hacer la obra de Dios. Lo que nosotros sí debemos hacer es usar nuestro talento para el servicio de la causa y dar lo sumo por el poder de la gracia que Cristo ha puesto en nosotros. Sean cuales fueren nuestros dones, tratemos de ocuparnos con humildad, diligencia, alegría y sencillez de corazón, sin buscar nuestros propios méritos o provecho personal, sino más bien buscar
el provecho de muchos en este mundo, que obviamente se va a transferir en provecho de muchos en el mundo venidero. Hay ciertas actitudes que debemos tener los creyentes cuando asumimos la causa de Cristo y del Evangelio, y es esa actitud de siervo que nosotros debemos tener. Y a mí siempre me gusta cómo Jesús trata los temas, porque Jesús es nuestro modelo. El modelo del creyente es Jesús mismo. Fíjense qué pasa en una historia que ya casi en la etapa más avanzada de su ministerio, una mujer viene donde Jesús a hacerle un planteamiento. Mateo capítulo 20, verso 21 y 20 al 21. Mateo 20, 20 al 21, y luego paso al 24 y 28. Dice: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué fue lo que le pidió? Verso 21. Estoy leyendo Mateo capítulo 20, ahora verso 21. Y le dijo: ¿qué quieres? Jesús le preguntó a ella: ¿qué tú quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Oye, qué madre más interesante, ¿no? Ella quería que sus dos hijos fueran los principales miembros del gabinete del reino de Dios. Obviamente se nota aquí que ella no había entendido, y probablemente ninguno de los demás habían entendido cuál era el misterio del reino de Dios, porque hasta última instancia, aún hasta después que Jesús había muerto, muchos discípulos creían que Jesús venía a establecer un reino terrenal en lo cual ellos iban a poder ser parte de su gabinete. Era su equipo cercano. Ella quería que en su reino sus dos hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, la reacción de los demás discípulos, verso 24: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces, y aquí viene lo interesante, Jesús, y así que Jesús enseñaba. O sea, él no le reprochó a la señora, le dijo: ¿cómo tú vienes a hacer esto? Sí le dijo: tú no sabes lo que está pidiendo, tú ni tienes ni idea de lo que está hablando. Pero sí le dice a sus discípulos que era a lo que él quería preparar. Verso 24. Entonces Jesús, llamándole, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas, y hay una palabra de amor, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Wow, qué elocuencia, ¿eh? El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y lo de Jesús no eran palabras. Jesús le mostraba en el hecho cómo se hacía eso. En una ocasión, él se le ocurrió lavar los pies a sus discípulos, que era una labor que hacían los siervos. Pero lo que él quería era demostrarle a ellos cómo era que actuaba el más grande, sirviendo a los demás, haciendo una labor inclusive que hacen los siervos, y no menospreciar la vida de ninguna persona. Dice el verso 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué elocuencia. Yo creo que los que tenían su mente puesta en ese momento en que su reino iba a ser de opulencia, ahí quedaron un poco frustrados. Pero hay que tener en consideración que el reino de Dios, y Jesús no estaba enfocado
en las cosas pasajeras de este mundo. No importa lo que podamos tener en este mundo. La vida diseñada por Dios no está para este mundo perecedero que iba a decir que pronto va a desaparecer. Yo no sé cuándo. Bueno, sí, va a desaparecer. Y parece que pronto. Por lo que estamos estudiando en esos cónclaves que estamos teniendo, parece que va a ser pronto. Y la preocupación es esa, que va a desaparecer pronto y no hay nada que hacer. Por eso tenemos nosotros que estar preparados. Entonces, esos discípulos creían que iba a ser así. Pero él dice, en el reino de Dios y entre nosotros no será así. El que quiera ser grande tiene que servir a los demás, porque yo vine a entregar mi vida en rescate por muchos. El siervo, es decir, el que está bajo la autoridad de su Señor, es el primero en estar listo para servir. Debe estar el siervo de Dios, tiene que estar dispuesto a ser el primero y listo para servir y hacerlo sin reserva en favor de su prójimo. Y el modelo que tenemos que imitar es el modelo de Jesús. Y ese modelo que Jesús nos muestra nos indica que cuando sacrificamos algo, ese algo que sacrificamos tiene que producir gozo en nuestro corazón. Porque si lo hacemos con tristeza, entonces el gozo del Señor no está en nosotros. Entonces, lo que estamos diciendo, que el siervo de Dios tiene dos dimensiones en las que debe servir. Una es un servicio directo a Dios y un servicio a nuestro semejante. Ahora, ambos servicios se manifiestan en nuestra vida en esta tierra. Si no, veamos lo que dice Mateo capítulo 28, capítulo 10, versos 19 y 20. Y esa es la labor más importante que podemos hacer para Dios. Por tanto, dice el 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay algunas cosas que se desprenden de aquí. La primera es que nosotros tenemos el mandato de ir. Hay que tomar una acción de ir. No tienes que esperar que vengan y tú tienes que ir. Y cuando vayas, tienes la responsabilidad de predicar el evangelio. Ahora, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. De modo que si la gracia de Dios toca los corazones de la persona que le hemos ido y le hemos predicado y vienen y manifiestan su deseo de aceptar a Jesucristo, entonces viene una tercera responsabilidad, que es enseñar y que es discipular. Discipular era lo que Jesús hacía con sus discípulos, enseñarle cómo era el camino del evangelio, que es diferente a los caminos del mundo. Entonces a nosotros nos toca ir, predicar, y si el Señor los salva, entonces nos toca discipularlos. Pero hay una noticia interesante en esto, que está ahí mismo, que dice que el Señor no nos va a dejar ir solo, sino que Él estará con nosotros.
De modo que si alguno aquí hoy no sabía qué es lo que tiene que hacer, sencillamente, y lo quiero ver sencillamente, es ir, es predicar, si se convierten, enseñar y discipular. Pero para esa tarea, usted no va a estar solo, el Señor va a estar con usted. De modo que Él pondrá la palabra correspondiente para lo que usted va a decir. Muchas veces la gente no sabe qué decir, y es verdad, a veces tú no sabes cómo le va a entrar a alguien con la palabra, pero como el Espíritu Santo es el que hace la labor en el corazón de la persona, pondrá también en tus labios la palabra y tú podrás predicar la palabra correctamente. De modo que probablemente con estas tres cosas sencillas que hemos dicho, todos aquí estamos conscientes de qué fue lo que Dios nos mandó a hacer, qué fue lo que Dios nos ordenó hacer. Amén. Debemos tener un espíritu de sacrificio, un espíritu de servicio, y ese espíritu de servicio tiene que ser manifiesto con aquellos que tienen necesidad. Y fíjense que estoy llevando esto a un plano muy sencillo para que nosotros entendamos sencillamente, porque Jesús hacía eso con mucha frecuencia, que a veces él hablaba a la multitud y le hablaba con cosas que la gente no entendía, pero a sus discípulos Él los sentaba y le decía: lo que yo le quise decir a ustedes era esto. Entonces lo que le quiero decir a ustedes sencillamente es esto: tenemos dos dimensiones de trabajo, una para el Señor, y fíjense que tiene que ver también con el amor a los demás, cuando usted le predica el evangelio en obediencia a Dios, y lo otro es el servicio a los demás. Cuando Abraham mandó a su siervo a buscarle una esposa a su hijo Isaac, el siervo fue a caminar a ver dónde encontraba una mujer con las características que fueran prudentes para el hijo de su amo. ¿Qué problema más severo era que le estaba poniendo? Y el muchacho estaba preocupado, y él mismo oró a Dios para que Dios le pusiera alguna señal de cuál debía ser esa persona adecuada para ser la esposa de su hijo, que tuviera las condiciones adecuadas de que el hijo de su amo podía tener. Y se sentó al lado de un pozo donde las mujeres venían a buscar agua. Y dice que Génesis capítulo 24, voy a leer los versos 18 al 20, que dice: entonces el criado corrió a ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y él se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Dice el verso 19: y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que se acaben de beber. Y el verso 20 dice: y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar el agua, y sacó para todos los camellos. Aquí vemos que el siervo de Abraham anda buscando la esposa para su hijo de su amo. Sin embargo, la importancia que tiene aquí es la actitud de servicio de Rebeca, dispuesta a servir. Ella sabía desde que lo vio que ese muchacho era un criado que andaba haciendo una labor. Sin embargo, cuando él le dice: dame de beber, ella no puso ningún pretexto, sino que fue y le sirvió y le dijo: beba, mi señor, y le dio el agua que ella traía para su casa. Y cuando él bebió, él no tuvo que preguntarle más nada. Es: tu camello también tiene sed,
voy a buscar para tus camellos. Y le dio para sus camellos. Y por ahí siguió la conversación. Y eso fue una señal importante de que una persona con un corazón de servicio a los demás, no hay que estarle empujando para que haga el bien. Y no solamente el bien que te han pedido, tú tienes que trabajar para suplir la necesidad de aquel o aquella que tiene necesidad. Sirvió al siervo de Abraham, sirvió a los camellos. Y nos preguntamos, nosotros que vivimos con vecinos y vecinas, y si un vecino te dice a ti, voy a salir, quiero que le des agua a mi perro, ¿qué tú harías? Es difícil, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra es que nosotros debemos tener un corazón dispuesto a servir en todo momento y en todo lugar. Ahora bien, trabajar para Dios no es lo mismo que servirle a Dios. El siervo de Dios, el creyente, tiene que trabajar para Dios, pero tiene que servirle a Dios. En Segunda de Reyes capítulo 10, verso 30 al 36, hay un caso que podemos mencionar aquí, de un rey que trabajó para Dios. Sin embargo, fue reprobado, aunque las acciones de él fueron aprobadas por Dios, pero él fue reprobado por Dios porque él no sirvió a Dios, aunque trabajó para Dios. Parece como una contradicción. Verso 30, Segunda de Reyes capítulo 10. Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, oigan eso, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados que Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael hasta toda la frontera. Y por eso diciendo lo que le pasó a Jehú. Jehú trabajó para Dios, pero no sirvió a Dios. Entonces tenemos que tener claro, tener el cuidado de saber que lo que estamos haciendo para Dios debe ser también al servicio de Dios. Probablemente él hizo lo que tenía que hacer, pero no lo hizo con un corazón dispuesto al servicio de Dios. Así que la labor hacia Dios debe ser una labor íntegra, una labor completa, una labor que no deje duda de que lo hemos hecho con el corazón, porque Dios pesa las intenciones del corazón, no solamente la acción que usted toma, sino con el corazón que lo ha hecho para su servicio. Y eso obviamente le costó un sacrificio. Lo otro es que no debemos tener excusas para servir a Dios. Y le digo por qué. El caso de Gedeón. Jueces capítulo 6, versos 14 al 16, dice que mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los ismaelitas. ¿No te envío yo? Tenemos que asegurarnos, mis hermanos, que donde nosotros estemos, nos esté enviando el Señor. Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Si nosotros estamos al servicio de Dios, Dios andará con nosotros y nos dará la victoria.
Porque nosotros, mis hermanos, no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Señor. Si nosotros queremos depender de nuestra fuerza, va a pasar como le pasó a Jehú, que aún haciendo las cosas favorables a lo que Dios quería en su corazón, no agradó a Dios porque no lo hizo con un corazón dispuesto a servir a Dios. Muchas veces nosotros nos creemos incapaces de hacer las cosas. Y sí, es verdad, somos incapaces. Si juzgáramos por nuestra capacidad, ni siquiera estuviésemos aquí hoy. Pero, como la fuerza es del Señor, Él se encarga de darnos la fuerza, darnos las herramientas y darnos las capacidades. Cuando Jesús te llama, usualmente te quiere poner en una posición de liderazgo. Sin embargo, Él tiene una recomendación aquí. Y ya leímos el verso 27 y 28 del Mateo capítulo 20, que dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Escuche cada uno esto: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ser grande en el reino de los cielos significa haber pasado por servir a los demás en esta tierra. Por eso el ejemplo de Cristo es el más elocuente, que se humilló, como dijimos antes, hasta lavar los pies de sus discípulos y morir en la cruz por nosotros. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros hermanos? O más bien, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por la causa del Señor? Pero hay una noticia buena. El servicio a Dios no es gratis. Dios tiene también recompensa para nosotros. En Mateo capítulo 25 se relata, y no la voy a leer porque es bastante larga, la parábola de los talentos. No es larga, pero esto concluye en el verso 23, que dice: su Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios nos dio a cada uno talentos, nos dio capacidades, nos dio responsabilidades. Y como relata este pasaje que leí, este último verso, les dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Y qué hizo el que le dio uno? El que le dieron 1, lo enterró, lo guardó. Usted puede usar el talento que Dios le ha dado. Miren, y aquí en esta iglesia, sea creyente, sea cristiano o no, no hay una sola persona que no tenga un talento que Dios le haya dado. Todos los que estamos sentados aquí tenemos un talento que Dios nos los ha dado para su servicio y para el servicio de los demás. Usted puede enterrarlo o lo puede poner a multiplicar. Al que lo multiplicó, el Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero qué triste fue la sentencia para aquel que no fue que lo dañó, ni lo malgastó, ni lo botó, sino que lo tomó y lo enterró y no hizo nada. Ya, digamos, bueno, quizás lo agarró, lo vendió, se lo tomó de ron, lo que sea. No, no hizo eso. Él lo guardó ahí. Cuando su amo vino, tú me diste esto y aquí está, te lo devolvió. ¿Tú sabes? ¿Sabe cómo se le llamó a este? Siervo malo y negligente. ¿Cuál quisiéramos que fuera la sentencia que Dios dictara a nuestras vidas cuando llegue ese momento
de que nos encontremos a cuenta con Él y Él nos pregunte qué hemos hecho con el talento que nos ha dado? ¿Quisiéramos que Él nos considerara siervo malo y negligente, o que nos dijese: ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor? Solamente quiero dejar esa pregunta para que nosotros reflexionemos en nuestras vidas. Ojalá que hayamos comprendido lo que Dios ha querido enseñarnos en el día de hoy. Cosas que sabemos y que escuchamos permanentemente cada día. Cosas que hemos escuchado miles de veces y que no las sabemos de memoria. Pero es necesario que el Espíritu Santo nos sacuda de vez en cuando para saber qué tanto estamos siendo siervos al servicio del reino de Dios. Que el Señor sea el que haga material esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros.